Aquí estamos en directo, hemos tenido unos problemas técnicos. La tecnología ya sabéis que a veces pues, no se porta como debería, pero ya estamos aquí en el Cineforum de Emigrados sin Fronteras del jueves 29 de octubre y vamos a darle comienzo. Si nos estáis siguiendo, bueno, que sepáis que este Cineforum está producido por Emigrados sin Fronteras, como he dicho, y lo he realizado por Diversa Comunicación. Y bueno, seguidamente lo primero que voy a hacer es presentar a los ponentes, que son Víctor J. Torres, técnico de proyectos. Si quieres saludarnos, saludar a los oyentes. Gracias, Coldo, por la invitación y por armar todo este tinglado que lo has hecho bastante bien. Muchísimas gracias por la invitación. Vale, y ahora vamos a hablar con Amaya Pereda, comunicadora audiovisual. Hola, Amaya. Kaixo, eskerrik asko por la invitación. Vale, ya estamos todos presentados, estamos aquí online. Para seguir los tiempos, pues vamos a ir un poco avanzando. Lo primero que voy a decir es eso, bueno, estamos a través de Facebook, a través de Zoom, y que sepáis que podéis hacernos preguntas tanto a través de Zoom como a través de Facebook Live, dejando un comentario, y lo que haremos será al final dejar un tiempo para responder esas preguntas. Bueno, ya vamos a empezar directamente en vereda porque los tiempos se nos están acelerando por el tema de los problemas técnicos, así que sin más dilación comenzamos con el Cineforum. Primero vamos a comentar un documental que se realizó desde Diversa y desde Migrados, que se llama Yo refugiada, yo acojo, y que habla un poco pues, sobre el tema de los refugiados, como bien indica el título, en los campamentos en el Kurdistán iraquí. Entonces, sobre todo lo que hace es pues, reunir testimonios de instituciones, de la gente que vive en esos campamentos, y bueno, es un tema muy de actualidad, ¿no? Con todos los problemas que estamos viendo ahora en las noticias. Entonces, yo lo primero que os quería preguntar es cómo fue, bueno, grabar en una zona que tiene una tensión política, ¿no? Porque entiendo que en esa zona, pues, políticamente no hay estabilidad. Entonces, Víctor, por ejemplo, si me pudieras comentar qué clima había, ¿no? Para grabar. Bueno, lo que tú preguntas, y la verdad que cuando se hace ese documental, cuando lo hicimos, justamente estaba en boga y también de actualidad el tema de refugiados, mucho más con la situación de Irak, ¿no? Con el tema del ISIS, con todo lo que hay allí, ¿no? Y también lo que estaba pasando en Siria también, justamente por esa problemática. Y las condiciones, pues lógicamente, eran condiciones bélicas, condiciones de conflicto, ¿no? Condiciones de enfrentamiento armado en esa zona, lógicamente, entre ISIS, las fuerzas de Irak, las fuerzas que habían también de Estados Unidos y otros países, Inglaterra también, que estaban en esa coalición, ¿no? Apoyando esa lucha contra el ISIS. Y el contexto se hizo, lógicamente, como en un clima de guerra, en un clima bélico, pero bueno, afortunadamente es verdad que se hizo un trabajo previo, un trabajo de contactar con la gente que podría facilitarnos en el marco del conflicto, en el marco de la guerra, la posibilidad de grabar el documental. También es cierto que estábamos en una zona, por así decirlo, entre comillas, de seguridad, ¿no? Como de seguridad, porque es en el Kurdistán iraquí, lógicamente, que se hizo. Y los campamentos estaban en una zona, como te digo, de seguridad, y eso posibilitaba el poder grabar y el poder movilizarnos dentro de cierta calma en la tensión que había, ¿no? Porque había tensión, habían enfrentamientos armados, ¿no? Entonces, el clima, como dices, fue dentro de lo que cabe de calma, por así decirlo, entre comillas. Muy bien. Vale, pues entonces entendemos eso, que al final, pues cuando grabas también un poco entras en ese universo, ¿no? Y quizá a veces olvidamos, ¿no? Lo que tenemos alrededor y tampoco nos influye tanto porque estamos ahí en directo y no hay otra, ¿no? Como nos está pasando ahora, por ejemplo. Entonces, más preguntas. Vale, yo entiendo que, bueno, esto se grabó en varios campamentos de refugiados, entre ellos el campamento, a ver si lo pronuncio bien, Nargizlia, ya me corregirá alguien, Sherkan, Sian, bueno, varios campamentos de esa zona del Kurdistán iraquí. Y, bueno, son zonas cerradas. Entiendo que de ahí no se puede salir, no se puede entrar, o bueno, hay restricciones. Tristemente estamos ahora acostumbrándonos a estas situaciones. Y también os quería preguntar cómo era rodar en una zona cerrada, bueno, vallada, a nivel de sonido, a nivel de comodidad del equipo, ¿no? ¿Cómo llevasteis eso, por ejemplo, Amaya? Bueno, pues comentar que de los tres campamentos, el de Nargis era el que estaba cerrado totalmente. Los refugiados que vivían ahí no podían salir, entonces todavía era como más opresivo que el resto de campamentos.
Y la verdad que no se ve en la grabación. Era como estar en la oscuridad y llevar una linterna. O sea, todo el mundo iba detrás y era muy complicado grabar. A ver, es lógico, también no están acostumbrados a ese tipo de exposición, ¿no? Y, pero bueno, la gente colaboró bastante, eran muy amables y te dejaban grabar bastante. Para lo que vas a grabar, que pueden considerarse como situaciones muy duras, ¿no? Que viven ellos, bastante que nos dejaron grabar esas imágenes, la verdad, ¿no? Y lidiamos con algún problema también con las autoridades para grabar allí, porque supuestamente en el de la ya no se podía grabar. Así que hubo un momento en el que peligró nuestro metraje, pero bueno, al final conseguimos salvarlo. Gracias ¿cómo se llamaba? Kamal, que era el director de la ONG que nos guió por toda esa zona. Mm. Sí, Sí. permíteme, con el matiz que dice, perdona, con tu venia, Coldo, con lo que decía Maya, la facilitación de grabar en esos sitios, ¿no? De verdad que fue Hal Marilla, que es Kamal, el director de esa organización, que trabaja con Emigrados Sin Fronteras, ahí en Kurdistán aquí. Entonces, las dos organizaciones, la verdad que entre ellas, pues facilitaron todo ese proceso de poder contactar, ¿no? Pero realmente el peso del contacto y facilitarnos el trabajo fue de Kamal, ¿no? Yo creo que hizo un trabajo fundamental. Porque él es de la zona, él también es kurdo iraquí, y la verdad que eso facilitó todo, ¿no? Muy bien, sí, al final esa gente que nos ayuda, ¿no? Que nos encontramos por el camino, esos compañeros de viaje, pues al final son los que permiten un poco, ¿no? Que los proyectos salgan adelante, porque siempre hay obstáculos y bueno, al final hay que encontrar esos aliados, ¿no? También os quería preguntar, bueno, durante el documental veo que hay varios mapas, eso quiere decir que cambiáis de localización, como ya hemos dicho, es en varios campamentos, que no sé en qué distancia está uno del otro. ¿Cómo llevasteis el tema del transporte de material, transporte del equipo? ¿Fue una complicación más? ¿Un viaje apasionante? Bueno, yo le diría eso a Maya, que fue realmente también el alma mater del documental, ¿no? Yo creo que ella fue la que lo vivió en el tema de grabar, en el tema de jugarse la vida con la cámara, porque además ha sido cierto, eso es cierto. Y bueno, nos reímos después, pero la verdad que se la jugó con la cámara, ¿no? Yo lo dejaría a Maya, que a Maya pudiera también hablar de eso. Hombre, en este cine fue falta a Jazz, que fue nuestro traductor. Que, joder, si no fuera por él, vamos, esto no habría salido. No solo por las traducciones, sino porque al final hicimos todos un poco de todo. Grababa yo, pero al final Víctor llevaba el trípode, cuando era Víctor lo hacía Jazz. O sea, al final los campamentos son como mega grandes, ¿no? Entonces tienes que andar unas distancias increíbles. Y estar en el momento en el que tienes que estar para grabar lo que tienes que grabar. Entonces, pues fue un poco colaborativo, la verdad. Eh, Decías, Víctor. No, también que es interesante, ¿no? Recordar esas etapas de cómo grabamos el documental. Yo creo que agradecerte, Coldo, por esa posibilidad que nos das, ¿no? Yo creo que eso es bueno. El hecho de, sí, es verdad, estaba Yasmirán, que también hizo parte del equipo y fue también otra parte fundamental porque él es kurdo sirio. Y entonces el ver a un kurdo con el equipo, pues lógicamente facilitaba, ¿no? El idioma, conocía la idiosincrasia kurda, iraquí, y pues habla árabe, habla kurdo, pues era muy fácil, ¿no? Y el tema, que complementando lo que decía la compañera Amaya, o reforzando lo que ella decía también, bueno, todo el tema logístico lo facilitó también Jala Amarilla, la organización que trabaja en Migrantes Sin Fronteras allí, pues colocó los vehículos, la verdad que eso fue, teníamos el transporte muy fácil en el tema de la movilidad, ¿no? Y luego también es verdad que había seguridad, también decir que siempre había la seguridad esta de que te podías desplazar y siempre estaba alguien pendiente de que tú ibas a pasar, ¿no? De que viene el equipo de Migrados Sin Fronteras para hacer el documental, o el equipo para hacer el documental, y eso te facilitaba los checkpoints, pasarlos con tranquilidad. Ya sabían que íbamos nosotras, ¿no? Entonces, pues eso también facilitó la logística, llevar los equipos sin que te requisaran los equipos, porque no nos revisaban. Es decir, ya había seguridad de que éramos los documentalistas de Euskadi, de Bilbao, de Vizcaya, que íbamos a hacer el documental, y eso pues también el ver a Maya, ¿no? Pues eso facilitaba también las cosas. Al mismo Ayas también le daba tranquilidad, y al mismo Kamal, ¿no?
Muy bien. Sí, al final, bueno, en estos documentales suele haber una figura que es el fixer, ¿no? Que es esa persona que te ayuda un poco a hacer esa labor de producción, de contacto con la gente local. Y bueno, entiendo que aquí ha sido un poco colaborativo, ¿no? El tema, como el tema de la estrategia del caracol, como esta película, ¿no? Todos colaborando para conseguir un fin común. Os quería preguntar también por el tema de las instituciones, porque entiendo que también habéis hablado con algunas personas de las instituciones. ¿Cómo eran estas entrevistas? No entiendo que esto ya es diferente, ya no es una entrevista a pie de calle, digamos, sino que tienes que ir a un sitio, tienes que seguir un protocolo, ¿no? Por lo que veo en el vídeo se acogieron bien, pero no sé cómo fue un poco esta experiencia. Eso facilitó todo ese tema, es la relación de trabajo que tienen Migrados Sin Fronteras en terreno, en el Kurdistán iraquí, con HAL Marilla, la organización de Kamal. Entonces, como ya habían proyectos iniciados con Emigrados Sin Fronteras y HAL Marilla de manera común, de manera conjunta, ya, por ejemplo, el gobernador de Heysán y el gobernador de cada de estos municipios o alcaldes, ahí me ayudas, Amaya, los nombres. Wasrock. De Quarrol, por ejemplo, ¿no? Todo esto, pues, bueno, aquí hay un proyecto de ayuda humanitaria que ejecuta Emigrados Sin Fronteras con HAL Marilla, financiado por el gobierno vasco, por la Diputación Foral de Vizcaya, por el Ayuntamiento de Lemoa, etc, etc. Entonces, eso posibilitaba el que ya había una referencia de quién era Emigrados Sin Fronteras, el equipo de Emigrados Sin Fronteras o los documentalistas que venían de Emigrados Sin Fronteras, y eso le facilitó a Kamal, lógicamente, el que nos pudieran dar la entrevista a los alcaldes, los gobernadores, y había esa deferencia por Kamal también. Es verdad que Kamal hace parte de todo ese entramado social, político, y eso le facilita a Kamal, lógicamente, el podernos facilitar el que esas personas se pudieran colocar delante de la cámara con toda la confianza que había, porque era Kamal, era Emigrados Sin Fronteras, era Diversas Comunicaciones y el equipo que venía, ¿no? Entonces eso también, la verdad que fue un plus también, y el mismo, siempre vamos a decir que también Ayas, porque era el referente, como bien dices tú, ¿no? Esa persona allí que posibilitaba de alguna manera en valor las entrevistas, ¿no? Muy bien. Bueno, tenemos que ir avanzando porque tenemos otras dos producciones que comentar. Simplemente a nivel de apunte comentaría que a nivel de lenguaje cinematográfico pues podemos observar que hay varios puntos de fuga, ¿no? Que hay varias ventanas, varias puertas. Como es un campamento de refugiados, pues que igual nos dan esa idea de que ojalá algún día puedan salir, ¿no? Y que está ahí en el horizonte. También pues la diferencia, los espacios limitados que se llama, que son esos sitios, ¿no? Donde la cámara se encuadra, y ahí pues era muy fácil crear espacios limitados porque era un sitio muy, muy cerrado, ¿no? Y luego esas pequeñas metáforas involuntarias que se nos cuelan, ¿no? Cuando estamos grabando, que la realidad nos brinda. Por ejemplo, yo ahí observé pues el tema de unos que están jugando como un juego de damas, y era pues un poco la situación que están viviendo, ¿no? Puede ser una situación de guerra o la situación en general, ¿no? Esas tensiones geopolíticas que hay, que al final pues, son un poco las que causan, ¿no? Estos movimientos y bueno, pues que al final son cosas que no planeas, pero que aparecen ahí en la realidad y que enriquecen, ¿no? También el documental. Bueno, como decía, tenemos que continuar porque no se nos va a ir el tiempo. Entonces ahora vamos a comentar otro documental que también se hizo desde Emigrados Diversa, que se llama Atrapados en los bosques de Serbia, y que trata, pues bueno, un poco sobre esta gente que quiere cruzar, ¿no? Las fronteras y se quedan un poco atrapados en esa zona, ¿no? Y aquí también es un tema muy relevante que también se ha tratado, ¿no? En otros documentales, por ejemplo, a mí me viene a la cabeza Varados de Elena Taberna, ¿no? Que también habla en otra zona, pero también de esa situación, ¿no? De cómo se quedan allí parados y no pueden ni avanzar ni retroceder. Entonces, entiendo que esto lo grabasteis, bueno, por esa zona serbia, Belgrado, estuvisteis en Belgrado. Entonces, os quería preguntar, pues primero por el tema del clima, ¿no? ¿Cómo fueron esas condiciones climatológicas que entiendo que también a nivel técnico influyen, ¿no? Para grabar? Pues las ópticas se pueden congelar, o sea, las baterías duran menos. Entonces, ¿cómo fue eso? No, ahí las condiciones eran lo que tú preguntabas anteriormente con el tema de Irak, pues aquí era el clima ya climatológico, la parte meteorológica, pues ahí era el mes de mayo, era primavera, por así decirlo, facilitaba, ¿no? Pero aquí en cambio ya era periodo de invierno, y había que llevar, como bien tú que eres cineasta, pues sabrás que cuando llevas cámaras, pues tendrás que llevarlas con toda la cubierta que sea posible, pero aún así
se te dificulta el grabar en lloviendo, se te dificulta grabar en plena nieve, que nos tocó allí en la zona. De hecho, nos tocó caminar por el bosque, porque lógicamente el título, como ves, atrapados en los bosques de Serbia, pues era eso, ¿no? Ir a los bosques a hablar con las personas, y eso también supuso un problema técnico para llevar la cámara, pasar por un lado, pasar por el otro, ¿no? De alguna manera, pasar de un bosquecito a otro más espeso, pues con el trípode, con la cámara, ¿no? Y eso dificultó un poco la parte técnica, pero bueno, ya ves este resultado y la verdad que pues, nos quedamos contentos con lo que se hizo. Pero como digo, fue en invierno, fue lloviendo, fue nieve total, y con como bueno, lo mismo, baterías, llevar 3 o 4 que no faltasen, lógicamente, el típico este técnico, no cargar todo el material, que no nos vaya a fallar algo. Si que te falla algo, sí, eso es lo por hecho que nos pasó con la microfonía, lo que había, ¿no? Sí, pero bueno, lo solventas como puedes en esa situación adversa de climatología, pero que eran fácil para nosotros y difícil para la gente que lo estaba viviendo ahí, que eso era una nimiedad a la hora de una batería o de un micrófono que funcionaba, era la gente realmente como lo vivía allí, ¿no? Bueno, también te quería preguntar a Maya, ya que estás aquí como comunicador audiovisual y como técnico, pues en general, ¿no? Cuando has tenido que grabar algún vídeo en exteriores con este clima, pues qué dificultades no te puedes encontrar. Así, un poco de anécdota. 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 Es una chorrada. A mí me encanta el tema de los chubasqueros de las cámaras. Que lo ves y son muy bonitos, muy geniales, pero luego no es tan práctico a la hora de grabar. Entonces igual no me ha tocado en este caso con los documentales, porque tuvimos mucha suerte y en Irak no llovió cuando teníamos que hacer entrevistas, eso es mucha suerte. Pero en otro tipo de vídeos sí, la verdad que es muy complicado meter las manitas ahí y bueno, eso también requiere de experiencia audiovisual al final, saber grabar en esas condiciones. Sí, no es muy importante, ¿no? Al final te vas curtiendo, ¿no? Haciendo estos trabajos y sobre todo en documental, vamos, cuanto más haces, más, pero nunca sabes por dónde te va a salir, ¿no? Aquí en este documental, bueno, se trabajó con varias organizaciones, por ejemplo, HelpNA, que es bueno, una organización vinculada un poco más con Navarra, y pues también se pudo grabar en euskera, ¿no? Había partes en euskera que son subtituladas, entonces, ¿cómo llevasteis este tema de la diversidad lingüística, ¿no? Porque al final estáis en un sitio donde se hablan varios idiomas, con unos refugiados que vienen de otro sitio, encima grabáis en euskera, ¿cómo coordinasteis eso, Víctor? Pues fíjate que lo voy a hilar también con lo anterior, con el anterior documental, que también lo facilitó, es que vienen los vascos a grabar, ¿no? Bueno, ya me verás tú a mí lo de vasco que tengo, ¿no? Pero el vienen los vascos a grabar también es verdad que facilitó mucho, por la cercanía que hay entre el Kurdistán y el pueblo vasco, ¿no? Entonces hay una afinidad política y eso también, la verdad que facilitó mucho. Y aquí en el Belgrado también fue un poco de lo mismo, porque habían vascos allí, contactamos con gente de aquí, allí nos echó un cable a Ongi Torre y Refugiatubá, también es verdad, con el contacto, nos pasaron contactos y nosotros ya empezamos a llamar a la gente de allí, de Belgrado, de la gente vasca que estaba allí, y ya pues eso fue el boca a boca, ¿no? Es decir, mira, que vienen unos vascos a hacer un documental sobre los refugiados en Belgrado, ¿no? O sea, los refugiados en Serbia. Pues ya eso facilitó el trabajo y fue rodando la bola y fue muy fácil en el marco de ese contacto, ¿no? Y lógicamente, pues ahí encontramos a personas euskaldunas y lógicamente por eso las entrevistas en euskera, ¿no? Entonces, fue ese proceso de contactos con organizaciones sociales en el País Vasco y luego allí con gente que era voluntaria, vasca, que trabajaba con estas organizaciones que aparecen en el documental, ¿no? Sí, al final es la cooperación, ¿no? Con todos esos contactos que tenemos la que nos permite, ¿no? Un poco avanzar en esos sitios donde hay tanta diversidad. Había, pues eso, también una ONG, bueno, era un programa de Rigardú de Alemania, también distintas entrevistas, también se incluye la comunidad internacional, la comunidad europea. Entonces, pues es importante, ¿no? Hacer esa labor de apoyarnos, ¿no? Entre todos, pues para visibilizar, ¿no? Esta problemática y para seguir avanzando, ¿no? En la solución de estos problemas que hay. Entiendo que, bueno, grabasteis en casas de voluntarios, entiendo que ahí no había nada de atrets ni de escenografías. Ahí se ve la gente con la ropa, con los jerseys, gente cocinando por detrás, o sea, realmente se ve. Bueno, hay otros documentales que están muy escenificados, pero el vuestro no, yo lo veo bastante natural, ¿no? ¿Cómo fue grabar en esas viviendas de gente? Bueno, lo que tú dices fue
Es decir, lo que queríamos, lo que tú que eres cineasta y sabes más de eso que yo, lógicamente, lo que queríamos era justamente eso, ¿no? Es decir, no vamos a preparar una escenografía del documental, sino realmente la gente que hace, el apoyo, que colabora con las personas refugiadas, sobre todo en esa zona, pues cómo se hace, ¿no? Cómo lo hacen en el día a día real, es lo que ellos estaban haciendo, también lo que queríamos mostrar, ¿no? Y el guión fue elaborado desde ese punto de vista y cuando hablábamos con cada una de las personas entrevistadas, pues decían lo mismo, ¿no? Yo sí quiero, si yo quiero salir que se vea lo que hacemos, ¿no? Para que la gente igual se anime a venir también, a echar un cable, a apoyar a esta gente que la está pasando bastante mal por esas políticas europeas de inmigración o de refugio, ¿no? Que en contra de los derechos humanos. Entonces lo decían de esa manera, ¿no? Y también nosotros queríamos transmitir eso y eso fue muy fácil cantarlo en la cámara porque tanto queríamos nosotros como quería el resto de gente que se hiciera así, ¿no? Y fue también el mismo trasegar de cómo se hace la solidaridad y cómo hace esa cooperación desde la mañana que se levanta hasta que anochece. Es decir, no había tiempo para escenografía, no daba tiempo, ¿no? Hay que grabar ahora, es el momento propicio, es el enfoque. Por ejemplo, había una cosa curiosa, ¿no? Cuando las compañeras estaban, ahí veremos en el documental, lavando creo que las ollas, pues en ese momento, venga, hay que grabar ahora porque salimos en un minuto. Entonces no había tiempo de, vamos a montarlo aquí, vamos a ponerlo acá. Y también las mismas condiciones climatológicas te obligaban a hacerlo, porque o llovía no se podía salir, o nevaba no se podía salir, ¿no? Entonces era un poco como sale el día, se monta la escena, o grabamos, y la verdad que salió así como lo ves, natural, y es también lo que queríamos, ¿no? Sí, al final cuando estás grabando pues tienes tu plan de rodaje, ¿no? Pero las circunstancias que rodean pues te hacen cambiar un poco, ¿no? Y en documental, bueno, ya ni qué decir porque realmente no puedes prever muchas de las cosas que ocurren. Iba a preguntar también, bueno, entiendo que ahí grabasteis situaciones bueno, unas duchas que hacían las ONGs, ¿no? Y cómo intentaban darles un poco de dignidad, ¿no? A estas personas que estaban cruzando y un poco, pues, no sé, un poco de humanidad, porque a veces parece como que son como números, ¿no? Que no son realmente personas. Entonces, quizá Maya, tú no estuviste allí, pero quizá hayas grabado alguna situación más de intimidad o de intimidad. En general, toda grabación es una invasión de la intimidad. ¿Cómo has llevado? ¿Cómo se lleva esto de meto la cámara aquí, hay que avisar, no hay que avisar? Hombre, yo he tenido mucho tacto, la verdad. Yo he tenido situaciones en las que has entrado con la cámara y luego te han echado para atrás y se han sentido ofendidos y es normal. O sea, al final es la vida de una persona y tienes que pedir un mínimo de entrada, ¿no? A ello. Entonces, yo sé, es lo que ha comentado Víctor antes, que las personas que están alrededor en los sitios que ya conocen a estas personas son las que realmente te dan la entrada. Y luego es con mucho respeto y hablando las cosas, o sea, si no es imposible. En el caso de, pues eso, de Kurdistán fue Ayaz, Kamal, en el caso de Serbia, pues me imagino que serían los propios voluntarios de las instituciones. Es justamente eso, de el que las personas con las que grabamos fueron las que las introducían con la gente refugiada, con las personas refugiadas, ¿no? En el caso de Serbia, que estuvimos en los bosques, era lo mismo. Nosotros lo que tú dices, no llegamos con la cámara de una vez, ¿no? Entonces, llegábamos, entrábamos, también echábamos un cable con lo que había que echar, con lo que había que colaborar, se colaboraba, y entrabas en confianza con la gente porque te veían con los voluntarios, con las voluntarias, y era fácil, ¿no? Ellos te preguntaban, ¿no? ¿Qué hacían? Entonces, por ejemplo, a mí me decían que si yo era de Bangladesh, que si yo era de India, por mi color, por como soy, ¿no? Y también nos entraban mucho en confianza, pues ya entrabas en risas con ellos o con ellas, en este caso de Belgrado era muy fácil, porque te veían como este de Bangladesh, ¿no? Me imagino. Yo llevaba el trípode, pues es un colaborador de ellos que es otro refugiado más, ¿no? Pero era en el buen sentido, ¿no? Y te veían de manera igual y eso te posibilitaba el grabar también, ¿no? Y luego, lo que dice Amaya, ahí en el caso de las duchas, preguntábamos primero, lógicamente, primero a las compañeras que eran las que estaban allí, a las organizaciones, y ellas luego le preguntaban a ellos, y una cosa importante, ellos querían salir en la cámara, decían, no, queremos que nos vean que estamos aquí, en qué condiciones estamos, ¿no? Y lo mismo era, también en Irak pasaba lo mismo, querían salir, ¿no? Y ahí me hilo un poco también para atrás con los políticos.
ellos decían que nos vean lo que estamos haciendo, porque si hay algo muy importante nos dirán. Y me quedo con esta frase, con tu Beni otra vez, y con Amaya, decía un político, ¿cómo es posible que Europa con 300.000 refugiados esté llorando, ¿no? Esté colocando trabas? Y nosotras tenemos en un territorio de igual tamaño que Euskadi 2.000 personas refugiadas, ¿no? Eso era importante. Para mí esa frase fue muy, muy importante, el cómo lo decía. Europa llora por 300.000 refugiados que no quiere acoger y nosotros hemos acogido 2 millones de personas. Sí, al final las comparaciones aquí, pues bueno, no son muy favorables. Tenemos que seguir porque tenemos mucho material hoy, que la webserie, el documental, bueno, al final hay que seguir. Entonces, yo solo comentaría, bueno, que aquí también a nivel de lenguaje cinematográfico, pues hay ciertas imágenes, ¿no?, que se nos quedan, por ejemplo, los reflejos, los espejos, ¿no?, cómo se miran al espejo cuando les dan esa oportunidad, ¿no?, de arreglarse para recuperar esa dignidad, ¿no?, y recuperar, para mostrar la dignidad que tienen como seres humanos. Y también otra metáfora involuntaria que se cuela por ahí, ¿no?, pues ese camino nevado con esos alambres de espino, ¿no?, como diciendo, vale, es un camino, pero es un camino difícil, ¿no?, el que tienen para salir un poco de su situación. Bueno, vamos a continuar ahora con otra cosa muy diferente, que es otro formato y quizá más relacionado con este Cineforum de hoy, porque vamos a hablar de una webserie. Es un formato que, bueno, hace poco ahora hemos tenido en Bilbao, el Festival Series Land, en el que se han podido ver muchas webseries, y vemos que es un formato que está en auge y que encima hoy, pues con el confinamiento y con estas situaciones, la gente se está animando a consumir y engancha mucho. Y bueno, ahora vamos a comentar la webserie We, también producida por Diversa, Grados, Clack Studio, bueno, hubo ahí varias personas colaborando, por supuesto las instituciones que luego mencionaremos. Y bueno, es una webserie que habla un poco del tema de la diversidad en Euskadi desde varios puntos de vista, tanto de gente de la calle, gente de la sociedad civil, instituciones, políticos. Entonces, a ver, esto es muy difícil porque nos queda muy poco tiempo, entonces lo que vamos a hacer es comentar un poco en general, ¿no? Os preguntaré a los dos. Bueno, por ejemplo, el tema de... Hay como diferentes ambientes, como he dicho. Entonces, ¿cuál fue la diferencia entre grabar a un político, grabar en un evento, en una fiesta, como se grabó de Año Nuevo, de los bereberes, grabar en la calle? O sea, realmente la webserie lo que te da es ese dinamismo. ¿Cómo vivisteis este rodaje tan extenso, Víctor? Bueno, lógicamente es más festivo, lo has dicho tú en la introducción, el de los bereberes, ¿no? Pues da mucho más juego en tema de cámara, tú que también sabes de cámara, pero te da más juego, ¿no? Te da más color también, tiene mucho más planos, lo puedes poner más bonito en el sentido del audiovisual, ¿no? Pero bueno, también luego está la riqueza que quieres mostrar en el audiovisual de eso, ¿no? De que somos diversos, que vivimos en un país de diversidad multicultural, que estamos aquí en Euskadi, que estamos en Vizcaya, que estamos en Baracaldo, Bilbao, etc., ¿no? Pues somos ese país rico de lenguas, de culturas, de comida, etc., ¿no? Pues eso un poco mostraba eso, la parte religiosa, lógicamente, era desde ese punto de vista. Y luego con los políticos, pues ya sabes, más encorsetado, ¿no? Un poco las preguntas cómo iban a ser, ¿no? E incluso en algún caso, pues casi que decir, bueno, vamos a negociar que preguntamos en el buen sentido, ¿no? Esto sí, esto no. Pero bueno, de verdad que con los políticos tampoco hubo ese encorsete, pero sí tienes que tener eso en cuenta, ¿no? Pues, si ibas al de los bereberes, pues no hay prensa, ¿no? No hay responsable de prensa. En cambio, en los partidos políticos, pues hay un responsable de prensa que va a salir, ¿no? ¿Cómo se va a decir esto? Pues es un poco como esa diferencia que había, ¿no? El encorsetamiento de la entrevista. Los mismos escenarios pues te marcaban también un poco de respeto con la cámara, ¿no? Cómo grababas, qué enfoque colocaban, ¿no? Pues eso era un poco de esas dos diferencias. No sé si te he podido responder con lo que tú preguntabas. Sí, no, al final es una experiencia es que entiendo que en el poco tiempo que tenemos has hecho un resumen muy bueno. Bueno, lo que sí que podía observar en estos documentales es el tema de que hemos intentado incluir mujeres en puestos de responsabilidad, que es importante, ¿no? Y por ejemplo, en este documental pues se incluía a alguna política, ya incluso representación en el Parlamento Vasco. Entonces, ¿cómo ves
que incluyamos a las mujeres evidentemente es positivo, pero ¿crees que se está avanzando en esa dirección? ¿O en las webseries habría que visibilizarlo más? Hombre, creo que hay que visibilizarlo en general en todo, ¿no? Pero claro, no es posible siempre. Por ejemplo, yo me retrotraigo a lo que hemos hecho. El documental de Irak también, pues había muchísimas mujeres refugiadas, las hay. Pero como bien se ve en nuestro canal, hasta la propia imagen del documental son todo hombres. ¿Por qué? Porque es una cultura en la que las mujeres no quieren aparecer en pantalla. O sea, al final conseguimos una, y es por lo que hablamos, por la colaboración con la gente de las ONGs, con el traductor. O sea, al final es muy complicado, pero bueno, hay que intentarlo doble. Lo que no se ve no existe, es así. Entonces hay que intentarlo cuanto más se pueda, mejor. No sé. Sí, sí, totalmente, ¿no? Y al final el objetivo, ¿no? Que yo creo que es un poco uniendo todos los productos que hemos podido comentar hoy, es eso, ¿no? Que se trata de hacer trabajos que visibilicen esas situaciones, ¿no? Porque si no, en este mundo encima que nos movemos de redes sociales, de tecnología, todo pasa muy rápido, ¿no? Y si no hay una constancia de ello, pues los problemas es como que no están, ¿no? Y bueno, por eso aprovecho para deciros a los que no hayáis podido ver todos los trabajos, perdón, que estamos comentando, pues que veáis, ¿no? En nuestro canal de YouTube o en nuestro Facebook, o que nos sigáis y que veáis estos proyectos, ¿no? Que serían pues esta webserie We, Yo refugiada, yo acojo, un documental, y Atrapados en los bosques de Serbia, que es otro documental, ¿no? Y que así, pues, para concienciar, ¿no?, a la comunidad internacional de esto. Iba a comentar, pues bueno, también en esta webserie es muy amplio, pues no, debido a los problemas técnicos no hemos podido comentar todo lo que quisiéramos, pero aquí también pues se ven ciertas metáforas involuntarias, ¿no? Por ejemplo, hay un plano de unas escaleras, ¿no? Escaleras mecánicas, unas escaleras, la gente subiendo, ¿no? Y pues quizá nos transmite esta movilidad social, ¿no? Que a veces cuesta mucho, ¿no? Ascender en la escala social. Y ahí queda, ¿no? Eso. También el uso del time-lapse, ¿no? En ciertas escenas que nos transmite un poco este ritmo de vida frenético que llevamos, pero también pues como para ellos, para esta gente que está un poco varada, como pasa tanto tiempo, pero para ellos parece como si hubiera pasado nada, ¿no? Porque realmente no avanzan en su situación. Igual hay gente que lleva años y años y años esperando a que se resuelva su situación y pues no encuentran esa solución, ¿no? También en los planos contrapicados de los edificios, ¿no? De Bilbao, en este caso hay planos que se daban en Bilbao y pues, las torres que tenemos por ahí que nos transmiten esa sensación a veces de, pues, de indefensión, ¿no? Y de estar ahí muy arriba, ¿no? Mi objetivo de conseguir una vida digna, ¿no? Que no debería de serlo, pero a veces es algo como muy lejano y muy amenazante, ¿no? Entonces, pues bueno, uniendo un poco todo esto, ¿no? Lo que hemos comentado hoy, se ha tratado de visibilizar estas situaciones y animar, ¿no?, a la gente a que vea estos proyectos, porque es importante, ¿no?, compartirlos, verlos, para que se siga tratando estos temas. Voy a mirar si tenemos preguntas, porque aquí me aparecen dos de chatear, me imagino que es. Ah, vale, hay alguna prueba que hemos hecho antes. Voy a mirar en Facebook también, espero no liarla y no cerrar esto, porque ya sabéis que bueno, la tecnología a veces nos juega malas pasadas. Bueno, pues yo no veo ninguna pregunta. Si por lo que sea hay preguntas, luego los panelistas y yo mismo, si va dirigido a mí, pues lo contestaremos tecleando. Ahora lo que vamos a hacer, bueno, ya que tenemos tiempo, hasta las 2, pues vamos a seguir comentando la webserie, que es un poco lo que se nos ha quedado ahí como comprimido. Vale, en esta webserie, pues como he dicho, se comentan varias cosas y hay varios espacios, entre ellos pues la comunidad albaraca de Baracaldo, se ve dentro de una mezquita. Te quería preguntar, Víctor, ¿cómo es grabar en un lugar de culto? Porque entiendo que ahí también, aparte de las restricciones de una invasión de la intimidad, hay otro tipo de restricciones religiosas, ¿no? Estas cosas que se deberían de seguir, ¿no? ¿Cómo fue esta experiencia? Pues nos llevó casi un mes para poder entrar en esa mezquita y entrar con los equipos, ¿no?, con los equipos a grabar. Es verdad que eso se debió al trabajo de Agaras, que es una organización de personas bereberes allí
en Baracaldo. Ellos fueron los que coordinaron todo este apoyo también. Entonces, lo que siempre, ¿no? O sea, aquí como verás tú en lo que nos vienes preguntando, el tema colaborativo es súper clave para esto, el tema de estar con la gente clave para esto, pues facilita cualquier grabación, ¿no? Facilita desde Irak a Serbia y Serbia aquí en Euskadi, aquí en Baracaldo en este caso, ¿no? Entonces fue un mes de contactar con varias mezquitas y al fin una de ellas pues aceptó. Hablamos con el imán, eso lo habló lógicamente los compañeros de Agaraz. Ahí también el agradecimiento a Ridu. Ridu fue el que posibilitó que el imán nos pudiera permitir entrar con cámara y entendemos que el imán pues habrá comentado con sus feligreses y feligresas que estaríamos ahí ver una cámara, así nos dijeron es verdad cómo deberíamos grabar, qué planos deberíamos sacar, qué no se debería sacar, eso sí, eso también nos dijeron, eso sí fue los comentarios, ¿no? Como las reglas, pero hubo facilidades para poder estar con las restricciones propias de una religión, y en este caso la musulmana, pero que hubo bastante apertura, yo creo que fue mucha apertura, de verdad que fue enriquecedor también estar allí con ellos y ver la apertura que tenían para que te pudieras grabar y transmitir cómo hacen su liturgia religiosa en el mundo musulmán, ¿no? Entonces fue relativamente fácil. Pareciera que todo ha sido fácil, pero han habido dificultades, es verdad, pero es yo digo siempre que el tener el contacto facilita mucho. Y antes de terminar la pregunta, yo quiero reconocer el trabajo de Aitor Ainuit, que fue el cámara, el realizador en el en el documental, perdón, de Serbia. Aitor Arnaut. Sí. Bueno, te iba a comentar, antes me has llamado Héctor, yo creo que fuiste cariño y igual, ¿no? Todavía sigues ahí con él, no pasa nada, ¿eh? Digo que al final aquí estamos tanta gente metida. ¿Verdad? Y como no tengo yo encima puesto el nombre, pues claro, aquí sí. Entonces, sí, ¿no? Comentar también pues el tema, aquí se grabó varias asociaciones, como he dicho. Está también la coordinadora de diversidad de género, de Migrados Sin Fronteras. También se grabó en unos talleres de empoderamiento femenino, la Asociación Pro Bolivia, también de la Comisión de Fiestas de Romo, de Guecho. Hubo ahí como pues un compendio, ¿no? De gente que también os animo pues, a ver los episodios, porque cada episodio es diferente, cada episodio trata uno de estos sitios que estoy comentando, de estas asociaciones que estoy comentando. Y bueno, y a nivel de lenguaje, pues también veo ahí ciertas metáforas, ¿no? Como he dicho, pero sobre todo lo que veo es calidad humana. Amaya, por ejemplo, tú que has estado, pues estuviste en el documental este de los refugiados del Kurdistán iraquí, ¿cómo se vive, ¿no? esta colaboración con la gente? A la hora de ser un cámara también se nota, me imagino, ese apoyo, ¿no? La verdad que fue gente, vamos, majísima. Yo creo que no me he encontrado a nadie tan abierto en mi vida. O sea, me acuerdo, por ejemplo, en el caso de la mujer que conseguimos entrevistar. Vivía en un campo de refugiados en Leziján y tenía una pequeña tiendita en la que vendía cositas en el campo de refugiados dentro, claro, y solo vivía de eso. Tenía varios hijos y no había colegio casi, o sea, había unos días sueltos y otros días no. Y aún así nos sacó un té, unas pastas, o sea, era gente muy colaborativa en general. La verdad que vamos, no pudimos tener mejor sitio para haber ido a grabar eso. Entonces el sitio, la gente, pues ayudó mucho. Hay en otros sitios en los que hemos estado que ha sido mucho más complicado, ya sabe Víctor, ejemplo Grecia, estuvimos en Grecia también. Y fue, vamos, una locura. O sea, que lo que la gente colabore hace mucho para luego la calidad final de... Sí, al final es eso, que un trabajo documental es vital, ¿no? Contar con esos apoyos para llevarlo a cabo. Nosotros también queremos agradecer a las instituciones que han hecho posible este Cineforum, que son la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza, la Diputación de Vizcaya, la Diputación de Guipúzcoa y FEDAIB. Y pues eso, muchísimas gracias por darnos ese apoyo, ¿no? Para poder hacer esto y continuar visibilizando estas temáticas que ahora pues quizá con el tema de la pandemia a veces se quedan un poco de lado, ¿no? Y hay que seguir recordando que bueno, sigue habiendo gente refugiada, sigue habiendo gente que quiere mejorar sus condiciones de vida, que está huyendo de conflictos armados políticos
y que, bueno, que desde el gobierno vasco se está haciendo un esfuerzo, ¿no?, por apoyar y por proteger a esa gente. Simplemente, pues ya a modo de despedida, esto ya es como una especie de tertulia ya de sobremesa, ya hemos comentado un poco esos tres proyectos y pues ahora quizá lo que os preguntaría es más como de cara a futuro, ¿cómo veis, ¿no?, con este tema de la pandemia, cómo veis que sigamos, ¿no?, haciendo este tipo de eventos para seguir visibilizando esto, ¿no? ¿Creéis que se está olvidando el problema de la inmigración, refugiados por el tema de la pandemia? Víctor, por ejemplo. No, yo creo que ahora está más, está afectando lógicamente a este colectivo, el colectivo nuestro, el colectivo inmigrante, el colectivo refugiado. Está lo de Moria, y lo acabamos de ver, ¿no? Han incendiado, yo le llamo el Alcatraz de Europa, eso es una vergüenza para Europa tener unos campamentos de concentración como eso, ¿no? Yo creo que la pandemia ha hecho estragos en las comunidades, en el colectivo inmigrante, lo está haciendo también en España, en toda Europa. Se está dejando a la gente se está dejando fuera, ¿no? Hemos dejado a la gente atrás, aquel fenómeno de aquella frase que se acuñó en el marco de la pandemia en el gobierno español, en el Congreso español, no dejar nadie atrás, pues se está dejando atrás, gente atrás, ¿no? En Euskadi pues también tenemos algunos retos. Yo creo que hay que seguir trabajando para que los colectivos más vulnerables, no solamente las personas migrantes, sino todos los colectivos vulnerables, no se queden atrás realmente. Yo creo que todas tenemos que colocar un granito de arena para que eso sea posible. Yo creo que los audiovisuales, los documentales pueden ayudar un poquito, ¿no? Pueden ayudar un poco. Sí, te voy a preguntar a ti también, Amaya, ¿no? ¿Cómo es ya desde, pues quizás de Euskadi, ¿no? ¿Qué podemos hacer más para visibilizar esta situación desde lo local, ¿no? También en las ciudades, no ya yéndonos a campos de refugiados, sino gente que ya ha llegado aquí y que está en unas situaciones, pues a veces muy vulnerables y bueno, con la pandemia eso se ha agudizado aún más, ¿no? ¿Crees que puede ser útil este tipo de cineporno, este tipo de proyectos, ¿no?, documentales que luego subimos a las redes para que la gente lo vea, ¿no? Hombre, por ejemplo, yo creo que en el caso de Serbia es bastante evidente, porque igual en el Kurdistán pues éramos más conscientes de lo que pasa, pero en Siria realmente, ¿quién sabía lo que pasaba? ¿Quién esa situación así? Yo, al final, lo que suelo hacer cuando hago este tipo de documentales es pasarlo a la gente que conozco y luego iniciar debates. Y me comentaban que es que no tenían ni idea que eso fuera así. O sea, la frontera dura, y todo eso no tenían ni idea. Entonces, de primeras, es importante lo que hablamos, hacerlo para que se visibilice y luego lo mismo que se habla en el propio documental, que eso tenga textos allí. En cuanto a ayudas, no significa ir allí, sino emprender acciones aquí en lo local y ayudar. Sí, al final es muy importante, pues eso, que la gente lo sepa, ¿no? Porque a veces vivimos en nuestra burbuja y no nos enteramos de lo que sucede alrededor. Pues bueno, ya un poco cerrando este Cineforum, para cerrar un poquito esto, simplemente pues comentar eso, ¿no? Que todos estos proyectos están disponibles en Internet, podéis acceder a ellos, compartirlos, difundir, para que siga siendo relevante, que es relevante, pero para que no sea para el gran público. Y nada, esperemos poder vernos en futuros eventos como este y pues ahí os esperamos y muchísimas gracias por asistir. Pues adiós Víctor, agur Víctor y Amaya, gracias por asistir. A ti por la invitación, Coldo. Gracias por montar estos tinglados y que sigas montando muchos más, ¿eh? Nos vemos en la próxima. Eso es. Nos vemos en la próxima. Agur.